Bienaventurada la jornada laboral porque se acaba. Bienaventurado el viernes porque siempre llega. Bienaventurado el reggaetón porque nos hace tocarnos. Bienaventurado el dinero porque compra cosas. Bienaventurado Internet porque existe. Bienaventurada la tecnología porque funciona. Bienaventurado el poema porque se lee rápido. Bienaventurado el acto de cagar porque ignora los horarios. Bienaventurada el hambre y bienaventurado el sueño, porque también ellos ignoran los horarios. Bienaventurada la gente porque a veces calla. Bienaventurada la queja porque es diálogo. Bienaventurado el tiempo porque pasa. Bienaventurado el sexo anal porque no da hijos. Bueno, amén. Como todas las semanas, esto es el milenarismo. Estoy con Darío Adanti, que se está liando un piti. Hola, ¿qué tal? Es un piti que ya la gente está la gente diciendo piensa. cosas. Hoy vamos a hablar de poesía y humor. Y nada, si Juan nos pincha la cabecera, arrancamos. Hablamos de milenarismo. Muy bien, cállate. Estamos Yo hablando voy. de apocalipsis y hablamos de milenarismo. El milenarismo va a llegar. Hoy, en Fibetalanda Podcast, El Milenarismo, literatura y humor con Darío Adanti y Alba Carballal. Bueno, pues para hablar de poesía y humor hemos traído a dos poetas que nos gustan mucho, que son Alex Prada, que está a mi derecha. Saluda, Alex. Hola, es un lujazo estar con vosotros aquí. Que es Muy autor contento. de este libro que se llama Epopeyas de bolsillo, editado por Maclean y Parker, Hace nada. que es maravilloso, hace nada. Y a mi izquierda tengo a Dimas Prichisli. Hola, Dimas. Hola, queridos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, ¿eh? Que es autor de este libro que ha salido en Hyperion, que se llama Molly House, que fue premio Valencia Nova hace un par de años, puede ser, o 3. En el 2017. 2017. Y que es maravilloso también. Luego leeremos unos poemillas suyos. Así que nada, para empezar a hablar con vosotros, os quiero preguntar si creéis que la poesía y el humor son compatibles. Porque es una cosa que a veces con pincitas, ¿no? Bueno, es verdad que es difícil hacer humor en general, ¿no? Hacer reír con la literatura en general. En el teatro pasa, ¿no? En el teatro hacer reír de verdad, o sea, de manera ingeniosa, como comentábamos al principio, es difícil, ¿no? No caer en el chiste fácil. Es verdad que el ingrediente del humor en la poesía a veces es infalible. Cuando funciona, la hace... Y el mensaje que quieres contar va mucho, mucho mejor, ¿no? Es en ese vehículo, en el vehículo del humor, todo va mucho más fluido, está claro. Es verdad que tiene que usarse también en la medida justa, creo. Muchas veces la poesía tiene que ser esa cosa sublime y tiene que mantener ese esqueleto, pero a la vez con un poco de humor todo sale siempre mucho mejor. A lo mejor empieza muy serio, además. Es muy serio este programa, cuidado. Claro, ¿En es que serio? esto es lo complicado, ¿no? Hablar del humor en poesía pues, puede ser un tema quizás aburrido, ¿no? Pero, a ver, claro que es un elemento fundamental en la poesía, porque además estaba escuchando el otro día al editor de Hyperion, a Jesús Munarriz, y él decía que lo contrario de lo divertido no es lo serio, es lo aburrido. Entonces, Qué esto es bueno, fundamental. buenísimo. Quiero decir, la poesía puede ser seria, pero nunca aburrida. Esto lo leía yo de un amigo mío que se llama Juan Aguado Aguilar, que es un poeta cordobés, amigo de Carlos Catena y demás. Y él decía bueno, esto, sí. no puede ser aburrida la poesía en ningún caso. Lo que nos decía Mendicuti, eso de que a él no le gusta comer pescado. Mendicuti. Y comparaba la poesía con el pescado. Un ¿no? beso, Pues, Mendicuti. nunca puede ser pescado. A ver Tiene si que tener viene. un poquito de carne. Que Mendicuti decía, yo leo poesía como quien come pescado, porque es sano, porque hay que comerla, Claro. no hay que leerla. Entonces, Mira, yo tengo la primera referencia justo hablando bueno, déjame de decir eso. primero que el poema que claro. hemos leído para arrancar es de Carlos Catena Cózar y pertenece a este libro Los días hábiles, que ha ganado este año, bueno, exaequo con otra muchacha que tú Sí. te acordas del nombre. Maribel... Autobús a Maribel Off. Fermoselle. Maribel. Que han ganado los dos el premio Hyperion este año, y este de Los días hábiles de Carlos Catena creo que es un ejercicio muy bueno de eso de la literatura y el humor, porque es un libro realmente cargado de humor, pero es muy, muy, muy oscuro este libro, y habla de cosas que nos afectan sobre todo probablemente a nuestra generación, pero que tienen que ver con eso, con la precariedad laboral, con el amor que no cuaja porque no hay tiempo, porque todo va rápido, porque las cosas no funcionan, y lo cuenta con un humor muy negro, pero a mí me ha gustado mucho. Bueno, a mí me parece que Hyperion últimamente, junto con Angelo Nestore y
y Catena Cosar están haciendo una labor Bueno, y impecable. Dimas Prichisli, que también Bueno, está ahí, aquí. esto es carne y esto es pescado tipo atún. Bueno, perdona, ¿qué ibas a decir? No, Que te hemos cortado. hablando de pescado, hablando de poesía, hablando de lo aburrido, hay un de los Accident Polypoetics, que no sé si lo digo bien, que son hacen eso soy muy libritos fan. muy pequeños pero muy directos. Muy Tienen fan. una frase que a mí cuando le leí me hizo mucha gracia y digo, es que define perfectamente lo que a veces puede provocar la poesía, en el sentido negativo. Dice, la poesía es una palabra gafe que a la que se pronuncia se corta la mayonesa. Qué bueno. Qué buenísimo. Yo he ido- Esa yo he ido a forma cuando conciertos de dices, ellos. te habrá pasado, ¿no? De decir, oye, tal, que vamos a ver un recital de poesía. Pues la gente hace así como, Sí. uff, bueno, Sí. tengo cosas que hacer. O, Es que normalmente es un escribes puto poesía. coñazo esto de los recitales. Pero- gente que va allí es que Y cuanto mierda más ya aburrir moderna a se pone la gente, peor. Pero no, Sí, pero hay yo que ser creo un que poco el- retroclásico. que el problema, y por eso mola que haya humor o cinismo, ironía, todo lo relacionado al humor en la poesía, es porque también muchas veces se confunde lo peor de la intensidad con la profundidad. Y a veces lo intenso es lo más frívolo que hay. Es muy fácil escribir intensamente. Es decir, de hoy la lluvia un día me dejó a Yo mí, ayer- yo ayer y la escuchaba- calle vacía y eras tú. Ayer escuchaba Mira, una poesía. Premio Planeta quiero ahora. a Martirio, la cantante, y ella decía, defendiendo esta forma suya de cantar, mezclando el flamenco y la copla con el jazz, dice, no hace falta cortarse las venas en el primer compás. Pues, déjalo para Qué el final. bueno. Si hay que cortarse las venas, al final. Pues esto también lo recomiendo yo a Claro. los poetas. Chicos, córtate las venas en el segundo o terceto. Total. O sea, es que un jefe mío, que fue jefe de la revista El Porteño, una revista de los fines de los 80, 90 en Buenos Aires, y él era poeta también, era periodista y poeta. Y yo le decía, ¿por qué hay tanta poesía mala y no hay tanto cómic malo? Y él me decía, hombre, porque dibujar Cuesta tiempo. cuesta y la gente se da cuenta si dibujas más o menos bien o mal. En cambio, como escribimos todos, y me dijo una gran frase que me dijo, es que mucha gente cree que tabular raro es poesía. Que me parece como maravilloso, ¿no? Escribía en columnitas, que ese En es el columnitas, principal sí. mal, ¿no? de nuestro tiempo. El Tú coges el tweet y le haces así. Eso, y lo dejar aire a los costados, ¿no? que respire. Que Esta respire. cosa tan moderna de las obras que tengan aire, que respiren. Pues eso, que respire y a ver si se ahoga. Total. En cualquier caso, este tema del humor tanto en la poesía como en la literatura en general, yo creo que es una cosa que hay que coger con pinzas porque es muy fácil que se te vaya y que al pasarte de intentar ser gracioso, ¿no? O intentar tal, te conviertas en un esperpento que lo único Claro. que provocas es como rechazo y pena, ¿no? Y en el caso concreto de la poesía, es verdad, me decía antes Alex, es que me ha costado mucho encontrar referencias que no sean un chiste fácil, ¿no? Claro, que no sí. sean como simplemente esto, sino que el humor sea una cosa más profunda y esté como por encima, sobrevolando el poema, pero que no, como que no sea solo el protagonista, ¿no? Y en este sentido os voy a leer un poema de Andrés Barba, de este libro, que a mí me sorprendió un montón. Bueno, lo primero que tengo que decir es que soy una pésima lectora de poesía. O sea, todo lo que leo es gracias aquí a mi primo. Siempre Y- dice lo mismo, querida, y qué bien queda. ¿Eh? Es No, el viejo es que- truco. Tú dices que lo haces Sí, mal sí, y cuando sí. lo hace la gente dice, Claro. pero si tan mal no lo haces. Exacto. Yo lo hago mucho eso también. Yo también, y no te voy a decir cuándo. Bravo. Pero bueno, este libro lo descubrimos Dimas y yo en un recital que dio Andrés con otros Sí. poetas en Tipos Infames, que es una librería de Madrid, y leyó este poema y a mí me explotó la cabeza. Y creo que tiene mucho sentido del humor dentro, pero es muy, muy, muy amargo, ¿no? Y lo voy a leer a ver si os gusta. Se llama Vejez. A plena luz del día, en un cajero del barrio te atracó un muchacho. Llevabas 100 euros en la mano. Te dijo dámelos y se los diste. La extrañeza tenía en ti un aire pasmado y elegante. Te aproximabas inclinando la cabeza, como si no hubieses entendido una palabra. Decías, ¿perdón? No luchaste, ni siquiera fingiste que pudieras luchar. Como un sonámbulo extendiste la mano con el dinero, y el muchacho se fue, corriendo o sin correr, mirándote o no. Era un día agradable de principios de verano. Había gente en la calle, se escuchó una risa y el tintineo de unos vasos de cerveza en la terraza que había a 20 metros. Te preguntaste con vergüenza si te habrían visto. Era un muchacho como otro cualquiera, joven. Atacaba como el depredador que elige entre las víctimas al animal más torpe. Sentiste como si el tiempo te zarandeara, sin piedad junto al cajero, envuelto en los alegres ruidos de la conversación, en el calor de la brisa y las pelusas de polen. Esa tarde habías quedado para dar un paseo por la feria del libro.
El hombre que iba a pasear y el que seguía pasmado eran distintos ahora. Por la modesta suma de 100 euros, aquel muchacho se lo había llevado consigo. Al subir a casa llamaste por teléfono. Soy un viejo, dijiste. No eres ningún viejo. Soy un viejo. ¿Te parezco un viejo? Preguntaste de nuevo, pero no me dejaste contestar. Qué bueno. Maldita bueno. la gracia. Ya. Maldita la gracia. Qué grande Andrés, sí, ojo del barba, Maldita la muy gracia, bueno. pero joder, hay algo aquí que, o sea, Sí. al subyacer la historia del atraco y todo esto, en el fondo no es un chiste, pero sí hay un pozo como de Sí. humor muy amargo, ¿no? Que subyace a este poema. A mí me gustó mucho cuando Sí. lo leyó. Y creo que hay algo de eso, ¿no? Y tú me lo decías, es que es difícil encontrar Sí. textos poéticos que utilicen el humor como una estrategia y no como Sí. el fin de El hacer fin en el sí mismo, chiste, ¿no? Sí, sí. Hombre, la parte narrativa que tiene ese... Porque al final es muy narrativo. Sí. Sí. Eso es muy también de los chistes. Es Claro. contar una historia, Sí. contar un concepto. Sí. Y creo que el humor sí que consigue contar un concepto de la manera más efectiva, Sí. creo. Me acuerdo, Annie Hall, por ejemplo, Sí. empieza con un chiste, ¿no? Y dice, hay dos señoras en un restaurante y le dicen, qué mala está la comida en este sitio. Y dice la otra, y qué poco ponen, ¿no? Y él la usa al principio y al final de Annie Hall, esa frase, ese chiste, y él cuenta, esa es la vida. O sea, Claro. la vida es esto, es que un poco nos gusta, que dramática es, pero que poco dura, ¿no? A la vez. Y con Y una cosa enmarca perfectamente la narrativa y historia de humorística, Nicola, sí, además. con una cosa narrativa y humorística, ya te cuenta un concepto, tanto como vivir. O sea, Claro, toma sí, ya. sí, sí. Y ha contado lo mismo, ha verdad. contado la vejez con un chiste de humor negro, pero que al final es muy narrativo Sí. y muy conceptual. Es como Sí. filosofía, pero usando el humor. Sí, Sí. sí. De hecho, una cosa también que a mí siempre la relacioné a los que hacéis poesía, pues yo no la hago, y a los que hacemos humor, y es que en cuanto al humor gráfico, por ejemplo, ¿no? Que no el humor, o incluso el chiste popular, o incluso el titular como hacemos en Mongolia, digamos, tiene que haber una búsqueda tan precisa de la palabra para que se arme el concepto, el chiste, para no adelantar lo que quieres adelantar y decirlo solo cuando lo quieres decir, que siempre me sale, si lo tengo que relacionar con algo directamente, es menos con la literatura, que con, digamos, con la narrativa en largo, que con la poesía, donde también la escasez de palabras hace que tengas que ser casi cirujano a la hora de encontrar una palabra, ¿no? Hablamos de rima, a lo mejor la rima no es tan importante, pero el ritmo sí. Sí, el ritmo. Ese es el ritmo de contar El la ritmo historia, es lo sí. que se insiste hoy día, Sí. pero sí es verdad que la rima últimamente sí está al servicio del humor. Eso sí que Sí. creo que Sí. quizás al servicio de un humor un poco simplón o popular, pero sí. Con la los rima- dedos de las manos. Ya en toda la Corten, corten. Somos Corten. muy fan de esa poesía. Somos muy fan de esa poesía. Y ella también. No, pero es cierto que la búsqueda de la palabra es súper importante en la poesía. No tanto para que rime, digo en general, incluso para que te produzca esa polisemia, me voy a poner esa polisemia y que justamente no quede algo directo de fui, toqué el timbre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Pero te voy a decir una cosa. Yo he hecho de menos en la poesía última, exceptuando casos puntuales, como puede ser de Carlos o de otros poetas jóvenes, la presencia de la anécdota. O sea, entiéndeme bien. Que no se hable las estrellas que cuelgan sobre mi soledad absorta. ¿De qué coño me estás hablando, querida? Querido. O sea, yo he hecho de menos esa cosa anecdótica, ese punto narrativo en la poesía. Que vamos, yo personalmente intento recuperar. No, eso quiero decir, no le suma simplonería. No. Sino que, bueno, también el lector se sube al carro de lo narrativo y es mucho más ameno. Sí. Porque si tú me estás contando en 60 páginas tus penas y cómo te has dejado tu novio, pues mira, cariño, a mí no me interesa. No, claro. Sí. Vete al bar. Bueno, y si me lo Pues cuentas, bebe, cuéntame cómo bebe. te dejó de Y verdad. si me lo cuentas, Claro. permíteme que yo te lo cuente, pero es que no me vas a escuchar. Yo Entonces... creo que hay que agradecerle aquí al alcohol y las drogas porque ha hecho que mucho mal poeta No, desde luego. se entregara al alcohol y las drogas antes de seguir escribiendo poesías. Y Así, ¿no? alguno ha tenido la delicadeza de morirse antes de los 27, que sí. está muy bien. Que está muy bien, sin Está duda. muy bien. Que vayan probando algunos y ya después... Hombre, de lo anecdótico, cuando tú cuentas una anécdota o cuentas algo, siempre vienen los conceptos universales. Al final siempre contar cosas es eso, ¿no? Es contar... Pero joder, parte y es eso, la- de lo concreto a lo, Claro, a lo a lo abstracto. claro. Entonces es mucho más llevadero, ¿no? Ese proceso narrativo. Sí, sí, Mira, sí. voy a leer un poema que nos encantó tanto a Dimas como a mí del libro de Alex,
que... Alex, te aguantas. Para eso estás invitado, para que leamos tus cosas. Vale, yo encantado. Para que las Yo soy muy destrocemos. paraliano, ¿eh? Yo sí. ¿Prefieres leerlo tú? Porque creo Pero que que lo vas a lo hacer lea mejor. él. No sé lo que queráis. Sí, Léelo luego por tú, ahí. pero mola. Yo he eso venido a te hablar voy a de mi decir libro. cuál. O sea, Compartido le sacas a tus no, invitados. quiero decir, si a miro a alguien, el otro día discutía con María y con Jesús Rocamora. ¿Qué María? Con María Sánchez. Sánchez, ah. Discutía porque había puesto una foto con Limonov. Limonov, hay que ver Sí. lo que ha hecho en la vida. Digo, me da igual, me gusta como escritor, Y igual ahí, que Maradona. claro, no claro, me gusta sí, sí. como persona, igual que Umbral, ¿no? Claro. Pues me di cuenta, digo, a lo mejor todos mis ídolos son Pues, unos hijos de puta. A mí que no me... No pasa nada, probable. como persona. Yo ahí difiero, porque a mí no me gusta el fútbol, pero me iría con Maradona de fiesta un día. Vale, tú le has dado la vuelta perfectamente. Bueno, ese poema que va a leer Alex Vale, joder. lo leyó en la presentación de su libro y además nos miramos y dijimos, joder, mira esto que... No, además fue una presentación ¿Qué coño? maravillosa. Míralo, Alex, míralo. Míralo, parecía tonto cuando lo compramos. Fue maravillosa, pero yo que no tengo familia o tengo poca, aquello estaba lleno de carritos de niños llorando, un griterío, una algarabía. Fue una cosa espectacular. Me gustó. Claro, vivimos de eso. Era ¿Quién como va a venir la a una poesía. Claro, presentación es de verdad. poesía si no lo Feria va a de abril. sufrir la gente? Claro. Sí, un poco Feria de Abril también. Eso es lo suyo. Bueno, este poema que habla sobre una anécdota real, es una anécdota, es por una eso historia digo que viene muy al y caso. es muy narrativo como muchas partes del libro. Cuenta una cosa que me pasó no sé, hace un par de años, que salía a la calle y de repente vi una muchedumbre alrededor de los cines Doré, porque estaba Almodóvar y La Maura iban a presentar el ciclo de cine que se dedicaba ese mes a Almodóvar. Y había una cola que daba 2 vueltas al edificio para coger entradas para verles. Y esa cola estaba casi unida con la cola del Cristo de Medinaceli, que sabéis que el último viernes o el primero de cada mes se forman colas de Colas días inmensas, sí. para besarle el pie o la mano, no estoy seguro. Para besarle algo. El fetichismo marca que debe ser el Sí, pie. total. Entonces, claro, Fetichismo había- más Qué del pie, asco ahí. ¿no? Bueno, hay un muchacho. Hay un señor ahí que, claro, que está todo el tiempo... Qué asco ese trapito con el que limpia también, ¿eh? Restriega el carmín con la saliva, ¿no? No sé si todavía no se ha hecho... Gloria Sierra no ha ido todavía a esa escuela, porque esas colas tienen una historia... Ahí hay millones de historias. Yo soy amigo de Gloria Serra, ¿le Sí, puedo pues decir que díselo. vaya? Sí, de verdad Porque que ahí soy hay muy gente, por amigo. ejemplo, que paga a otros para que hagan la cola y después llegas y Total. el último día ya estás. Ahí hay algo que investigar, seguro. Hay, ¿verdad? hay unas Sí. cosas brutales. Entonces esa cola del Cristo de Medinaceli se mezclaba con las colas de Almodóvar. Y había señoras que ya no sabían para dónde tirar, porque estaban ahí en mezcla entre un sitio y otro. Y era como esa misma concepto de la idolatría, ¿no? A unos o a otros. Y de ahí salió este poema que colé aquí. Y se llama... El poema es el único que le pongo un título para ubicarlo, porque es verdad que si se lee de por sí, a lo mejor no te das cuenta de qué estás contando. Y se llama Guerra de Colas en el primer viernes de marzo de 2017, Almodóvar versus Cristo Medinaceli. Viene con una cita al principio de Todo sobre mi madre, que ahí nos juntamos Alba y yo. Yo creo que había muchas cosas ahí en común. En su libro también salía algo. Y es la típica que dice: Uma, tú eres una diosa, una leyenda viva. Yo te digo que soy fans, así en plural. Eso es maravilla, ¿no? Y ahí, si algo habla este poema es de fans. Y el poema dice así: esta es la cola, oiga. Sí, aquí llevo las entradas en este bolsillo. Lo que me han costado, quite. Gracias para el besapié, Almodóvar y La Maura. Pedro, oiga, esta es la cola, sí, el Cristo de Medinaceli, calzada de Calatrava. La Filmoteca, una vez en la vida. La Basílica, primer viernes de cada mes. 100 reclinatorios. Esta noche venden un tercio. La reventa incluye relicario. Estas están reservadas para los amigos de... ¿A cómo está la bula? Habrá un coloquio. Yo no me lo pierdo ni muerta. La ley del deseo, fotosensibilidad. Por eso las llagas, por eso las gafas. Esta es la cola. Yo llevo aquí 3 días, señora, con sus 3 noches. Mire, aquí lo pone, lo llevo en el bolsillo. Quite. Dicen que viene en persona, el pelo es de verdad, sí. El mes que viene lo sacan en la parihuela nueva. Átame fuerte las manos. Flores, tiradle flores. Abanicos de colores, ruega por nosotros. Blonda de tronío, ruega por nosotros. Collar de azahar, ruega por nosotros. Oiga, esta es la cola. ¿Para qué es esta cola? Yo llevo aquí 3 noches, la hamaca de playa y la manta. Yo soy muy fans, oiga. Buenísimo. Es Mortal. maravilloso. ¡Bravo! Alex, por favor, impresionante. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Muchísimo. De La verdad. verdad que, bueno, es que... Mucho. Aparte, yo he vivido muy cerca y he vivido esas colas. Claro, esas colas son... Sí. Bueno, y es verdad que ¿no? casi parece, lo que hablabas de lo narrativo, lo que me mola mucho, es que parece casi lo que podés llegar a oír cuando vas caminando por esa calle y vas pasando por la cola. Sí, claro. Cuando las vas al conversaciones. bar de enfrente lo que fuera y vas escuchando retazos, hay una cosa. Es que yo creo que tiene mucho que ver el humor que maneja Alex y también mucho del humor que están haciendo hoy los buenos poetas y tiene que ver con esta cosa oral, ¿no? Y yo eso del humor y de la poesía en general, ¿no? Que recoge mucho
mucho una tradición oral y no quieren impostar una voz que no les pertenece, como no les pertenecen los mirlos o no les pertenece la naturaleza que no han visto en su vida, y lo que hacen es hablar de lo que está en la calle y de lo que realmente tiene que ver con ellos, ¿no? Y no sé, bueno, esto a mí me Dimas interesa es muchísimo, que es uno de los temas que quería sacar aquí, igual que de la misma manera que se escribe el panegírico alabando al dictador o a la figura de turno y se ha hecho política con la poesía, con una poesía plomiza, y esto desde el siglo de oro, el humor ha estado al servicio del pueblo para criticar, ¿no? Para la parodia, para la ofensa, para lo que se sale fuera de la norma. Y entonces eso ha estado en las calles, ¿no? En las casas, en las tabernas. De manera que, claro, se habla o se hablaba, ya creo que no, de alta y baja poesía, ¿no? Y a la baja poesía le ponen esta etiqueta, ¿no? la etiqueta del humor. A mí me parece muy interesante cómo el humor ha, digamos, prosperado en el folclore en España. O sea, esto es folclore, eso claro. es muy folclore. Es cierto. O sea, eso Es cierto. No se puede ser más folclórico que un Cristo. Y Es cierto. fíjate que después de la película, Porque la última. además, Almodóvar es folclórico y Sí, la sí. Macarena Es y que el es gran poder. metafolclórico, porque claro, Almodóvar ya ha hecho ese ejercicio de ser folclórico, Claro. entonces tú coges a Almodóvar y lo pones al lado de un Cristo. Es El que otro día vi Dolor y Gloria en el cine y está con la madre de mayor y le dice, ay, que no sé qué del Cristo de Medinaceli. Y le mientan ahí, en la película, en Dolor y Gloria. Sí. En la última. Y dices, Qué bueno. ya Qué, está. qué bonita es esa Pues película. es que hablando Bueno, a mí del me encantó. folclore, Escena final. la poesía y el humor, hay, sobre todo donde yo he encontrado el humor más negro y más fino y tal, es justamente en canciones folclóricas. Sí. Y por ejemplo, en el caso de las mexicanas, que me encantan los corridos y tal, hay una que se llama, es un corrido clásico, que no tiene autor, ¿cómo se llama? Rosita Elvírez. Rosita Alvírez, que es un caso real de una tía que, pre-revolución, la tía es joven, pero es de buena familia y está un poco enamorada del obrero, pero van al baile del pueblo. El obrero, el campesino, le entra porque en realidad son novios, aunque no lo sabe nadie, y ella lo desprecia porque está delante de todos. Entonces él saca la pistola y la mata. O sea, es un caso de asesinato real en México. Y la frase cuando la mata en el corrido dicen: el día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, solo 1 era de muerte. Que a mí me parece maravilloso. Y eso está escrito anónimamente en el 1905. Y es acojonante. Y es realmente poesía, es poesía popular. Es decir, es folclore, ¿no? Y pasa en el flamenco mucho también. En el flamenco pasa muchísimo. Sí. Y en la copla, quiero decir, esto que han dicho que es erróneamente, ¿no? Que es la banda sonora del franquismo, ¿no? Y que a la gente le da un poco como de repelús porque relacionan a la gitana de la tele con la zarzamora y con la corrida de toros, ¿no? Pero era una especie como de refugio para personas disidentes, ¿no? Es decir, para la puta, para la soltera, para la malquerida, para el maricón, para el yonki, Sí. y se cuentan historias detrás de esa cosa tan melódica de las trompetas y de la bata de cola y aquellas señoras, y no sé qué, y todo muy adornado, pero se cuentan unas historias terribles. Es decir, incluso censura en la copla, ¿no? O sea, lo de apoyar en el quicio de la mancebía de ojos verdes, eso no se pudo cantar hasta hace mucho tiempo. Luego a mí, por ejemplo, me fascinan, lo confieso, la vida de las folclóricas, o sea, las ocurrencias de las folclóricas. Entonces, por ejemplo, una figura que me parece maravillosa, desconocida, lamentablemente, es la Sebastiana, que la Sebastiana era la madre de Estrellita Castro. Estrellita Como Castro la madre creo de que la la Pantoja, ubican más. pero... Entonces, claro, la acompañaba a todos sitios y era una O sea, señora... la madre de la Pantoja, pero que era, 100 años antes. Claro, pero además eso de la figura que acompaña a la folclórica, ¿no? La madre y el amigo Mariquita, que es el Juan Ecolocina. Eso es. Pues como yo con Alfa. Pero no sabemos quién es el amigo mariquita de los dos. Por supuesto eres tú. Yo creo que tú eres un poquito Y mariquita. yo soy el amigo mariquita. Que ¿no? lo dijo Antonio. Claro, Que lo dijo la Antonio folclórica Gala. Dimas, ¿no? Claro. Claro, y yo soy el amigo obviamente. Hombre, yo soy Lo teníamos madre. claro. Tu madre, la madre del folclore. Entonces, Rafael de León, Solano, Quiroga, Quintero y toda esta gente le escriben una especie de coplilla a la Sebastiana, ¿no? Y entonces cuentan cómo se pasa la Sebastiana los días y las noches asomada al balcón mirando pues pasar a las chicas y se conoce la vida del barrio y demás. Entonces hay una anécdota también muy buena de la Sebastiana, que en un concierto de Estrellita Castro al final se encuentra con Jacinto Benavente, con el premio Nobel. Entonces don Jacinto, encantado de conocerle, no sé qué, y le dice: don Jacinto, ¿sabe usted que tengo un hijo igual que usted? Igual que usted. Y él, Jacinto, pues, ¿Escritor? escritor. Claro. Dice: no, maricón.
Estas cosas de la folclórica Qué arte. son Claro. maravillosas. O sea, lo de cuando yo me muera voy a pedir que me la metan de Lola Flores. Sí, buenísimo, refiriéndose claro. a la bata de cola. Sí, sí. O sea, es que yo cuando me muera, por favor, que me la metan. La bata de cola. Es que es verdad que siempre, bueno, hay un libro buenísimo, ahora no me acuerdo, de un ensayista francés sobre la obra de Genet, que habla justamente de que en los ambientes marginales había muchísima más libertad que... ¿De qué hablas? ¿Del diario del ladrón? No, bueno, él habla de toda la obra de Genet. Es un filósofo tal que donde dice, se llama Una moral de la minoría o algo así. Donde lo que se queja este tío, que el filósofo también es gay, pero es un filósofo moderno, ¿no? Me refiero, no es Sartre, no es donde lo que se queja es que la izquierda, un poco a partir de los años 70, 80 y no sé qué, intenta justificar, digamos, intenta todo el rato justificar e integrar a las minorías dentro de tal, cuando lo que les molaba era justamente lo minoritario de lo marginal. Y que entonces, claro, ¿no? Genet hablaba de follarse tíos en baños públicos. Con lo cual, y eso No, era pero además, lo maravilloso, digamos, ¿no? Jean Genet, o sea, es una cosa espectacular porque Sí. narra la Barcelona esa anterior a la guerra, en la que hay como 20 años de libertinaje Sí, total, sí, donde sí. entra la Y coca marginal. al Claro, barrio... total. Al chino, Raval, al Raval. al barrio chino, por la calle Cid, que estaba absolutamente llena de cafés Total. cantantes, de cosas, no sé si habéis visto la película esta que se llama La Flor de Otoño. No la vi, no. ¿Tú sí la conoces? Sí, yo creo que la vimos juntos. Bueno, ¿no? pues es un transformista, que se dice ahora que esto de travesti lo ven Sí. un poco mal, Sí. lo políticamente correcto. Era un transformista que además, pues entiendo yo que se prostituía y era anarquista. Claro. Y se lo cargan por querer poner una bomba a no sé qué político. Claro. O sea, es una cosa absolutamente fascinante, ¿no? Y esta combinación de la militancia política, de la pobreza, de la falta de recursos Lo marginal y de los cantes populares, ¿no? Total, de los bares claro, rodeados de droga, Claro. de alcohol y de flamenco, Sí, de, sí, de opio. cuplé. Y sí. Bueno, por ahí es interesantísimo. Esto no es poesía, o sí, pero hay una película de Basilio Martín Patino, que a mí es un cineasta que siempre que puedo lo saco a relucir porque me flipa, que se llama Canciones para después de una guerra. Y es una película, digamos, experimental, porque él no rodó un plano y él lo que hace es como una especie de collage, y entonces coge imágenes del franquismo, del nodo, de imágenes que habían sido rodadas, de la tal, y superpone canciones populares, superpone coplas, superpone Qué bueno, ¿no? La bien pagada, superpone tal, y entonces con ese ejercicio de collage le da un sentido distinto a las Qué bueno, imágenes, porque claro. claro, las imágenes a lo mejor estaban superpuestas por la voz del nodo diciendo estos trabajadores de no sé Claro. qué, no sé cuánto, y de repente él le pone por encima una canción muy amarga que no tiene nada que ver con eso y le da un significado nuevo, ¿no? Y es justo eso, ¿no? Como reinventar la realidad y llevártela al folclore o llevártela a tu terreno, Hombre, al terreno de la marginalidad y tal. Me Y estás es muy bueno. haciendo dar cuenta que es un pionero a lo que ahora hace gente que somos fans como United Unknown Tal cual. de Leitmotiv, que agarra vídeos y le pone una Las canción caras de y no otros, sé sí, qué, no sé sí. cuánto, ¿no? Sí, sí. No hay arma más eficaz contra cualquier tragedia que hacer un chiste. Sin duda, Claro, sí, claro. sí, sí, O sí. morirte con un chiste, no hay ninguna. No, total. ninguna A mí, por forma ejemplo, mejor me de- llama mucho la atención Como epitafio, ¿no? Sí. señores. cómo tratan en la poesía humorística el tema del hambre. Sí. O sea, pasar hambre, que tú de esto sabrás bastante. Yo, Tú no, pero sí tú. Mis Federico. personajes, Tú, sí. Federico, sí Por sabes. eso. Ah, tú, Tienes un Federico, sí, capítulo, claro. tienes un capítulo ahí describiendo que no sé por Sí, dónde era, total. si por Chueca o por por dónde delante era. del mercado de San Antón, ¿no? Por y el muchacho babea viendo las croquetas y las cosas, los pescados ahí expuestos y la carne y demás. Pues, por ejemplo, Góngora ya escribía esto en Ríase la gente, ¿no? O sea, aquello de mira si el amor es cruel, que de Píramo y su amada hizo talama una espada, dos se juntan ella y él, sea mi tigre un pastel y la espada sea mi diente y ríase la gente. No, pues, una gilipollez gongorina, pero, como cualquier otro. Pero también es curioso que el Rafael de León, el de las coplas, le escribe una cosa a Lola Flores que se llama La Lotera, que son unos tanguillos de Cádiz, que yo no sé si tú eso lo conoces. Y entonces, dice una cosa así como 30.750 los devueltos de Torrelodones, vende lotería a la mujer por las calles de Madrid, llévelo para alegrar a su parienta que le van a tocar 2 millones, casi nada, para comprarse un vagón de jamones después de trincar y una cama con 7 colchones para luego dormir la taja. ¡Ole! O sea, ¡Qué bueno! entonces, y ella se ríe, o sea, Claro. y después dice, por las telas de mis pensamientos pasan huevos, chuletas, sardinas, bistec con pimiento. Se ríe del hambre que pasa, Eso- de los y juanetes empieza que a rapear tiene ahí. Empieza Y ya a Lola rapear. Flores
inventó Total. el rap. O sea, Sí. Y el trap. Y yo, que creí- Y el Sí, trap. yo que creía que lo inventó Ahí. Bob Dylan, pero Lola Flores era anterior, sí. No, sí, además, hay Es unas anterior. cosas brutales. ¿Y hasta qué punto creéis? Bueno, esto es una pregunta que lanzo que tiene mucho que ver con el hambre y tiene mucho que ver con estas cosas, pero ¿hasta qué punto creéis que el tratamiento del sexo en la poesía, por ejemplo, o pasa por lo humorístico de alguna manera o se convierte en cursilería patrañosa y casi ripiosa, ¿no? No sé. Llama a O sea, Mendicuti. sí. Llama- Llama a Mendicuti que te lo voy a explicar. Llámalo claro, ya, llámalo ya. Hombre, claro, es que yo he visto que estabas ahí cotillando un poema mío Lo tengo aquí que presente. acaba con una ordinariez. Lo que Ahora lo pasa es que vas la a leer, ahora lo ordinariez vas a la escribí pues hace 10 años, pero la ordinariez ahora pues la usa todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, humor. O sea, para el sexo hace falta humor y sobre todo para contar según qué tipo de experiencias sexuales. O sea, y actualmente, bueno, pues ya está normalizado, o espero que lo esté, pero antes no, o sea, antes tenías que tirar de la parodia, ¿no? Y Sí. del ¿Sabes que humor. esto, hablando esto del humor y el sexo, hay una cosa que yo leí de Se ríe solo, es que me encanta. no, porque no es algo que yo lo pueda decir abierta, lo que pueda decir yo, digamos que lo he leído de anatomistas y gente que ha estudiado cómo se produce la risa y tal, que cuentan que tú te puedes reír en los prolegómenos del sexo o después de correrte, pero no mientras te estás corriendo. Porque por una cuestión respiratoria, la epiglotis, no sé qué, tiene que tapar el aire y tal. Y hay una cosa de economía del cuerpo que no puede dedicar el mismo oxígeno a las dos cosas. Entonces, cuando te estás corriendo. ¿Qué no cosa se tan está extraña? pensando No sé si Pero- fisiológicamente. Esto Yo es he estudiado, médico, es yo he médico. estudiado esa. Pero yo cuando medicina. lo dije, alguien me dijo, pues yo me río corriéndome. Y dije, Fue pues, Bob. pues ya me. Fue Bob. Fue Bob. Entonces la pregunta es, tú que has estudiado esto, ¿Bob se equivoca? ¿Bob no se corre? Lo finge. ¿Bob lo finge? ¿Confunde correrse con reírse? ¿Esto es real? ¿O es una teoría peregrina de un americano loco? Fisiológicamente no tengo ni idea, pero como historia me parece magnífica. Es bonita. Así que, fin Es bonita. de la. Aceptamos. Sí. Lo aceptamos Claro. y ya está. Yo reconozco que me he reído cuando no me he podido correr. Yo me he reído de alguno mientras se corría. Eso también, eso Se pasa. sí. Es verdad que fue Bob el que dijo que él Fue sí. Bob, fue Bob. Es cierto, no me acordaba quién. Ven, Pero- es verdad, el cannabis es malo para la memoria. Confirmado. Acá vemos como la gente que no fuma cannabis tiene una memoria maravillosa. Yo todo lo que recuerdo es anterior a mis experiencias canábicas. Todo O de lo ayer por la posterior. tarde. O de ayer por la tarde. Yo, sí. como decía aquello Almodóvar en Sombra Tenebrosa, creo Sí. que era, yo no consumo droga blanda. Y como decía no sé si era Chucky de Cieza en un vídeo de YouTube, yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. Ah, qué lindo. Me la estaba muy bien Qué así. lindo. Bueno, te voy a pedir, Dimas, que nos leas. Yo creo que este poema puede estar muy bien, pero si te apetece leer otro, también te lo permito. A mí este es que me... Hablando de esta cosa del humor y el sexo y tal, creo que es un poema... no me vas a hacer ni puto caso y vas a leer otro. No, espérate. Bueno, venga, voy a leer este y después te cuento la anécdota Vale. de otro que... El poema es malo, pero la anécdota Anda es ya. buena. Este se titula Lluvia. Me tiré en la cama. La torre de ropa recién planchada se derrumbó sin hacer ruido. Tenías los pezones fríos. Mi aliento buscaba tu principio bajo las sábanas. Tú, aún dormido. Desde el primer instante lo entendí como un regalo. Hundí mis dedos entre tu pelo, tú ya despierto, dejándote. Sentí la barba en el cuello y callado, mientras te levantabas me arrodillé de pronto a modo de disculpa. Entonces, entendiendo que nunca se levantaría, te intenté subir el pijama más allá de la gris cintura. De pronto, sentí la lluvia en la cara. Esto no es real, ¿eh? Mamá, esto no es real. Mamá, por favor. Mamá, quiero ser como madre de artista. folclórica, Mamá, quiero ser cambia artista. de canal. A un canal sur. O 13TV. Pongan a Juan y medio. Pon a Juan y medio. Es todo ficción, es todo ficción. Es todo así. Es todo ficción. Hay uno que se llama El Gatillazo, que no lo voy a leer porque... Léelo, y además es Lee, muy lee. breve ese poema. Bueno, pero te cuento la anécdota. Sí. tira, Quedo tira. yo con uno en Salamanca, que ahora os contaré más cosas de cómo nos relacionamos en la posmodernidad. Quedo yo con uno a través de una aplicación de estas infames. En Salamanca éramos 14, nos conocíamos todos. Y entonces quedo con uno que era nuevito. Nuevito. Me habían dado buenas referencias. Me evito en la aplicación. Nuevito en la aplicación. Y en Era la ciudad, tímido, era ¿no? mira, hablando de esto, Vicente Núñez decía una cosa que era como un epigrama, que él lo llamaba de otra manera. El
el paraíso está lleno de tímidos o el cielo está lleno de tímidos. Pues esto era un tímido, entonces digo, a ver si me puede dar un poquito de cielo. Y era Halloween. Y quedamos a las 3 de la mañana en la Plaza Mayor de Salamanca, todo aquello desierto, y yo veo una silueta extraña en medio de la plaza. Digo, ¿será este? Digo, ¿por qué no hay? Y cuando me voy acercando, digo, claro, Halloween. Entonces me veo a un tío pintado en la cara y los brazos de negro, como con 3 puntitos aquí, en cada lado, con unos bigotes y una cola como de alambre, de estas que se pueden moldear. Bueno, pues iba el muchacho disfrazado de gato. ¡Oh, qué bonito! Y estaba pintado. Entonces, claro, pues digo, No estoy yo para elegir. Esto estoy yo, está muy mal que lo cuente con todas estas polémicas de Vox y la Sofía. Bueno, pues. Si es gato, es gato. Para Pa'lante. adelante. De compañía. Me voy con el gato a mi casa y entonces ya todas estas cosas, digo, bueno, quítate el disfraz. Pero ocurre una cosa que cuando nos empezamos a enrollar, mancha el tío, porque va pintado de negro. Claro. Y entonces él iba bajando y yo me llenaba de pintura negra y tal, y aquello pues... Termina en esta poesía. Terminó en este esta poema que se poesía. titula Gatillazo. Es que por Claro. favor, lo del gato es horroroso. O sea, ¿qué se me ocurre? Bueno, puede tener un morbo ahí, ¿no? ¿O no? Es que tú no lo hablábamos, no lo puedes ver. pero hablábamos si lo de hubiese Genet, de decadencia. Pero lee el poema, maricón. Léelo. Sentí su peso desnudo tan solitario, el abandono refugiado en esa eternidad de un beso tan herida, el cuerpo sin depilar, quizá alguna gota de placer preludio disuelta entre las prisas y las erecciones, mis dedos negros de noche y maquillaje y bilis y pelos y trances. Aquello solo fue un intento de ternura, un gatillazo. Clarísimo. Buenísimo. Mira, Pero me que- encantó aparte la introducción. Es maravilloso. Es que estas cosas hay que explicarlas porque, o sea, tú te lo lees y dices, Claro. ¿de qué coño está hablando el pringao este de la bilis? Qué lindo, podríamos inventar el libro de poesía con comentarios del autor, como si fueran las películas, ¿no? Eso Como es pones un el canal de experto es audio. Luis Antonio de Villena, Sí, que es un placer oírle contar sobre sus sus las propias. traducciones de los poemas. Qué bueno. A mí me riñeron alguna vez de explicar los poemas. Y de hecho, siempre hacen la coña de que siempre explico los chistes, como Claro. hacemos muchas veces los sevillanos. Te cuentas este. Lo has pillado, ¿no? O sea, que al final era esto. Sí, ya lo sabía. Y es verdad que en algunos recitales o en algunas presentaciones te dicen, bueno, tampoco hace falta que expliques tanto, tú cuéntalo y que la gente. Pero hay que, yo creo, encontrar un buen término medio, ¿no? Muchas veces ese poema se multiplica cuando cuentas. Además que viene de eso, me parece algo, joder, que salga, es al revés, que salga un poema de eso, me parece algo maravilloso. No, y a mí me interesa además como, De esa noche. digamos, hay un punto de que antes la poesía o la literatura parecía como una cosa de simplemente como de revelaciones, ¿no? Que venían. Y a mí me mola ver el trasfondo, ver lo que termina, algo mundano que termina creando algo que es Sí, los maravilloso. andamios, ¿no? ¿no? Sí, los andamios. Y los andamios siempre es alguna experiencia, digamos, ¿no? Hombre, en el fondo es triste, es que es una cosa terrible. Pero es que muchas veces lo que hablábamos antes del humor. Pero tiene, ¿no? Pa' tiene una ritmo de rima chiste. uno viene de gato y... Pero es que el humor es- No. El humor más interesante casi siempre es triste, no siempre, ¿no? Pero, Sí, es pero verdad. muchas Pero veces Tiene un trasfondo un melancólico, regusto triste. de, bueno, sí, en eso amargo. el experto es Pedro Almodóvar, ¿no? Pedro Almodóvar que hace comedias que son Sí. desternillantes y tú luego lo Hombre, piensas claro. un poco y dices, joder, maldita la gracia, ¿sabes? Que hay gente más sola, sí, que hay gente sí, más sí, triste, sí, ¿no? total. Que no Sí, sé. son personajes extremos, Sí. claro. Yo estaba ayer escuchando, tenéis que invitarlo, a Martirio y a un escritor de A Juan Huelva, Cobos. a Juan Cobos Wilkins, que hacen unas tertulias Que vengan los como dos. esto, parecido a esto. Sí. Ellos se sientan en una mesa, en un teatro, y empiezan a hablar de cosas, de literatura, de música, de sus experiencias, ¿eh? Y es una maravilla. Qué guay. Pues Juan Cobos decía esto de la soledad, dice, tú vayas en la dirección que vayas por la Gran Vía, parece que todo el mundo va en En la contra dirección del- contraria. Cierto, claro. Y todos van acompañados menos tú. O sea, ¿Cómo se llama ese libro tan bueno de Juan Cobos Wilkins que me leí en Córdoba porque me lo recomendaste tú? Que Pan y Cielo. Dios, Pan y qué Cielo maravilla. es una Re- maravilla. Vamos a recomendar es una Pan y maravilla. Cielo. Es como un poco en el tono del Palomo Cojo, Mm. una especie como de realismo mágico rural español. Bueno, está muy bien. Yo lo recomiendo. Mira, está hablando de tragicomedia, lo que mola del humor es cuando el otro día me contó Edu Galán un chiste que en realidad se lo contó a él, no me acuerdo si David Trueba o alguien, alguno de los que se junta, que son toda gente mayor que tiene muchos chistes atesorados. Y me pareció precioso el chiste, que dice, uno le pregunta al otro, cuando te mueras, ¿qué te gustaría que digan en tu velatorio?
Y él dice, me gustaría que digan, se mueve. Que no estaba muerto, que estaba Que no- de claro, parranda. exactamente. Otra vez. Me parece tan bonito, se mueve. Es que a mí me gustan esos chistes que no te hacen risa, sino que te dejan como una especie de estado metafísico. Que te Sí. quedas como... Que la gente suele decir, qué chiste malo, porque la gente busca la risa, ¿no? Pero es como, qué chiste malo. No, no es malo, piénsalo. Claro, y es eso, que es conceptual casi. Que Es te conceptual, cuenta sí. un concepto, te Total. lo cuenta y dices... Con 3 palabras. Sí. Hay otro de estos que a mí me flipa, y que cada vez que lo cuento me dicen, ¿qué chiste malo? Claro, pues yo lo cuento en los bares que la gente espera un chiste gracioso. Y estos no son Del graciosos. pachacho. Venga, ay, tú sacó la polla y tú en las tetas. Tal, y todo. ¡Ah! Y yo cuento estos chistes y todos, ¿qué chiste malo? Y este chiste para mí es metafísico de verdad, pero de que te lleva como al abismo de la realidad. Y dice lo siguiente, es un chiste popular muy antiguo, ¿eh? Y que circula en todo el ámbito hispanohablante, pero se ha olvidado. Que es maravilloso, y es que hay un esquimal pequeñito, un niño esquimal, dando vueltas dentro del iglú, da vueltas dentro del iglú, da vueltas dentro del iglú, y de pronto se para y dice, papá, ¿qué es un rincón? Qué pena. A mí me da pena. Da mucha pena. Da mucha pena. Pero a mí son esos chistes que entroncan con la poesía. Sí, eso es. Y que hay que saber contarlo por el ritmo y hay que saber... Bueno, vale, yo los que- cuento mal, sí. Pero eso pasa, ¿no? ¿Cuántas veces te han contado un chiste y después a los 2 días vas y dices, lo voy a contar ahora Sí. en la cena esta con los colegas, y lo cuentas y se queda todo el mundo como... Sí. Por eso en tu poema está el ritmo, ¿no? Cuentas como algo ligeramente... O sea, es como romántico y un poco sexual, pero de repente dices, un gatillazo. Un gatillazo. Pum. Y Sí, haces total. Y el poema ahí es cuando Que hablamos de salta, lo del ritmo, cuando claro, salta. claro, sin duda, sí. ¿Quieres que te cuente un chiste? Por favor. Preferiría una poesía tuya, Vale, pero es bueno. un poema chiste. Déjame un chiste. Es un poema chiste que es. A ver, como Que yo no machista, una vez más un soy un. poema chiste. Vale, pero va justo de eso, precisamente. Va justo de el momento. Además, ahora es el Mundial de Fútbol de Mujeres. De mujeres, Sí. sí. Entonces, este poema que está escrito en 2013 habla un poco de eso, ¿no? Y es un chiste muy pequeño, es un poema, que además es un libro de mío de hace mucho tiempo. Como yo soy un paraliano, pues lo voy a sacar, es un libro mío, Mercedes. He venido aquí a hablar de mi libro. Ahí obviamente. están poniendo vídeos que todo Y el somos mundo ha tu visto. fan. Vale, o sea que Se tú llama, tira. se llama Esperanza el Sí. poema. Y dice, hay chicas que hablan de fútbol y chicos que hablan de ropa. No todo está perdido. Oh, maravilloso. Y es, Me ha es un encantado, concepto, y ¿eh? además... Casi está- un haiku, te digo, ¿eh? es con muy poco te cuenta cosas que Total, están pasando, ¿no? sí. Y que ahora están pasando mucho más. Que Mucho es de más. 2013, pero ahora estamos en la actualidad. Es una gran batalla ganada que las mujeres juegan al fútbol, indudablemente, pero al final, el otro día lo dijo Bob Pop, o hace tiempo. El otro día o hace tiempo, no porque me Bob acuerdo. Pop es inmortal y Eso es, eterno. como sí. ya en la línea temporal, ya. Bob Pop es gurú, o sea que Sí, no. total. Y dijo algo así con, no sé cuándo fue, cuando lo de Mecano, que salió algo... La mariconez. Eso. Famoso, Él sí. salió y Ese hizo- vídeo es maravilloso. Sí, es buenísimo. Y él dice, lo que falta son referentes, ¿no? Al final nos estamos embarcando en un montón de situaciones sociales, pero al final no estamos realmente Claro. buscando algo con enjundia, ¿no? Sí. El fútbol, bueno, estamos mezclando cosas, pero al final... Y Sí, ya total. cuentas un concepto con 4 frases y te ríes un poco. No, y te ríes un poco, pero tiene lo que hablamos. Y Tiene- entra más fácil con humor. Sí, pero claro, tienes humor que en realidad no es, lo que no está esperando es el golpe final para el chiste, sino que la risa te viene por entender que hay un relato de fondo que no es exactamente el que parece que estás escuchando al principio, ¿no? Que por cierto, hablando del relato y de lo que hablábamos antes de que a veces los poemas cuando vienen con una introducción y todo esto como que entran mejor y para los lectores que leemos poesía como comemos pescado y estas cosas, hay un libro que a mí me gustó mucho que es este de aquí. Es una recopilación de poemas que ha hecho Miguel Munarriz, está publicado en Visor y se llama Poesía para los que leen prosa. Qué bueno. Y es una cosa como Qué bueno, muy ¿eh? para... Estupendo Qué buen ese concepto. Es un libro estupendo y Además, es- para entrar sin miedo en el sin género, miedo ¿no? La y gente además que es en la reticente a- y además sin miedo en el género y en la buena poesía, que no hace falta entrar por la mala poesía para llegar a la buena, sino que hay buena poesía muy accesible a la que tú puedes entrar sin haber leído nada, ¿no? Y es un libro que al final tiene como una recopilación de el poema preferido de, y entonces hay muchas personalidades que dicen su poema favorito y están reproducidos aquí, y la primera parte él escoge como una serie de poemas y cuenta como un poco la historia, te los introduce y tal, y es un libro que está muy bien, y sobre todo para los, claro, para vosotros a lo mejor no, porque sois pues expertos en esta cosa y sabéis tal, pero para gente como yo que en un momento dado entró en la poesía sin saber muchas historias, es Qué un buena buen idea. libro, es un buen libro. Que tú tenías algo seleccionado por ahí. Hablando de esto que estaban ellos comentando antes, del poema como chiste,
o que te lleva... Como ingenio, ¿no? El ingenio, sí, no sé. en una brevísima anotación te lleva a un concepto. Yo destacaría, a ver, ¿cuál es mi Pincha. Todas. yo recomendaría a Nicanor Parra, que Sí. esta es la recopilación del 10º premio Reina Sofía, hecho por María Ángeles Pérez López, extraordinaria poeta también. Qué austero, ¿eh? Es una edición austera. ¿no? Además, muy parriano esto, páginas en blanco, se titula. Magnífico. O sea, es un maravilloso. Es como, no sé si tú has visto Patricia Esteban. Erles. Hemos hablado de ella, creo, alguna vez. Maravillosa también. Tiene que venir, Patricia. Patricia, ven. Ven, a hablar de terror, de miedo. Ella subió un ejercicio sobre las vanguardias que le hizo hacer a sus alumnos. Porque ella es profesora de ella es profesora de instituto. de instituto. Qué bueno. Y entonces una chavala, que yo no sé cuántos, 15 años tendría, le escribió una especie como de ensayo de una página, pues empezando, o sea, era sobre la nada. Esto es la nada y la nada va sobre la nada, y le escribía aquello, y después le ponía una captura de la nada, que era un recorte en el folio. O sea, había recortado el folio y... Qué guay. O sea, a mí me parece... Bueno, un poco en esa línea, Nicanor Parra hizo una cosa que llamó artefactos, que parece una cosa... Lo hacía collage, lo hacía de Claro, todo, ¿no? bastante moderna, pero yo he estado mirando aquí Que y de es que los los primeros 68, son de principios de los 70. Sí, claro. Y entonces, mira, en este libro aparecen Son maravillosos las los- postales que, sí. que Se vienen pueden recortar. troqueladas, que Qué las puedes maravilla. sacar y las puedes enviar. Ay, qué maravilla, me Es encanta. estupendo, Qué vamos. buena Yo no edición, las además, he es editado, impresionante. conozco amigos que lo han hecho, pero digo, mira esto. Es para tener dos, uno intacto Sí, es y verdad. otro. Claro, y otro claro, mandarlo. todo es Sí, más- claro. Y entonces hay unas cosas bastante divertidas. Por ejemplo, mensaje en una botella. Y es una botella de Coca-Cola. Qué buenísimo. Por ejemplo, soy frágil, me muevo con fines de lucro. Qué bueno. Entonces pone- Buenísimo. Que los Parras son toda una familia muy loca, ¿eh? Porque, La sí, máquina sí. del tiempo, ¿no? Claro. Una que me encanta es esto. bonito. Poesía. Qué bueno. Buenísimo. ¿Y es el Papa? Buenísimo. El Papa haciendo pues eso. Poesía Qué visual. bueno. Poesía visual. Canuto. Y Esto después lo hay que un- lo escuchen en podcast no lo van a entender, pero id a Sí. YouTube y ahí, Y ahí se ve. Ahí está la magia, sí. ¿Sabes que había? Bueno, yo estoy obsesionado con una cosa que algún día escribiré un libro que es el humor involuntario. Que es este humor que sale sin que la gente pretenda hacer humor y sale humor. Por ejemplo, Bueno, bueno, hay señoras que no saben que son graciosas. eso iba a decir. Uy, en Andalucía. Por eso. Más que monja. Yo tengo, voy a poner de- más Dame que tu monja. energía, Yo tengo no me amigos que tienen madres que están hablándote y todo el mundo está riéndose y ella sigue tan normal. Sí, sí. Y sigue y crea humor todo el tiempo. Yo iba a poner como ejemplo a Díaz Ayuso, por ejemplo, que me parece una gran humorista involuntaria, ¿no? Ay, Por qué ejemplo. pena de señora. Por favor. Pero luego también hay poetas involuntarios y hay también hay gente que hace esculturas humanas involuntarias. Vas por la calle y hace esculturas humanas involuntarias. Que hay un montón de vanguardia dando vuelta inconsciente que no nos damos cuenta. En el caso de Parra lo hizo conscientemente, obviamente, ¿no? porque además estaba ya. El Parra estaba hasta El la Parra ya peineta, está, además, claro, ¿no? total. Como Pensé que Leto uno de, Covili de la bastante. familia Parra hizo después el grupo Los Prisioneros, que es uno de los primeros grupos electropop de Latinoamérica, en Chile. Y es muy loco porque pasó con otro grupo también latinoamericano que era, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Argentino. Bueno, esto va a quedar fatal, ven el canal es buscamos muy en malo. Google, luego. Vamos con los Parra. Que al final, por ejemplo, los que a partir de la democracia empiezan a hacer una música más de baile, pasatiempista y que incluso es acusada de frívola por otros, Bueno, como venían- aquí la movida, ¿no? Sí, venían de familias perseguidas políticamente y justamente es por esto que lo contaba también Almodóvar en una entrevista, donde decía de nuestra gran venganza al fascismo no fue volvernos profundos y súper serios, sino disfrutar de la frivolidad que no nos dejaban disfrutar, ¿no? Y después ya vino Berlanga. Bueno, Berlanga. Después de todo eso. Sí, Yo sí. soy muy fan de Yo Berlanga. soy hiper Que- fan de que- Berlanga. Coge todo eso y lo Total. hace. Berlanga es un genio total. Toda la tragedia española la ha contado. Sí, sí. Pero todo, encima durante de el todo. franquismo, cabrón. Claro, durante el todo. franquismo. esa Está acojonante. todo. O sea que. Yo quería leerles igual una cosa de Leleo. Claro. ¿Puedo decir todo el tiempo música pasatiempista? ¿Lo puedo usar? Ay, Con- sí, me con tu encanta, permiso. me encanta, sí. Vale, sí. gracias. Lo gracioso del término pasatiempista es que la vida es pasatiempista. Porque Claro. no hay manera de que no pase que el no tiempo. pase. Es terrible. Yo era muy fan de los pasatiempos, ¿no? Habéis comido que Sí. eso es, Ah, no, yo mejor pensé que hablabas de los concepto. pasatiempos Las pipas de verdad. estas, o Sí. mezcla de.
No sé, La- no la- lo la- conozco. que Unos son- frutos secos. Claro, que es como mezcla Que se un llaman cóctel de pasatiempos. esos, Y ahí sí. sí, a la no tarde. sabía. Una litrona de Cruzcampo, un pasatiempo, y ya eres Ah, feliz. eso, ¿O no? El problema es que las litronas son mi pasatiempo. claro. Sin pipas ni nada. Sin pipa ni nada. Pues te digo eso, las pipas después de un buen cannabis también. No, lo mío hoy Te viene. sube. Es que como yo acá estaba fumando Beliar y la otra vez se quería todo el mundo que estaba fumando porro, digo, pues vamos a seguir con el Vamos, personaje. Vamos ahí. Lo que les iba a leer era solo un fragmento muy corto de un texto de Jonathan Swift, que aquí como satírico soy muy fan de Jonathan Swift, y por más que no es poesía, realmente agarrar fragmentos de lo que fue sátira, por ejemplo del Gulliver, que la gente se cree que es una literatura infantil y en realidad es literatura satírica. Con Durísima, además. Durísima, y Vamos. con lo que metes en mundos imaginarios, cosas de la realidad, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en este texto que agarro solo una parte que se llama Meditación sobre una escoba. Y es realmente una meditación sobre una escoba que está en André Breton, Antología del Humor Negro, que para mí es uno de los libros de cabecera, porque de hecho la palabra humor negro, el término lo inventó André Breton. ¿Ah, sí? Dijo, dijo, vamos a ponerle humor negro a estas cosas. Vamos a ponerle humor negro. A estas movidas que A hago estas yo. moviditas. Que este libro yo Es maravilloso, está ¿eh? súper descatalogado y yo lo encontré un día en Burgos Ya, a una sí, sí, librería de viejo que hay en el Espolón y lo dejé pasar porque en ese momento no tenía ni un duro y entonces dije, Ya vale bueno, ya lo 200 euros. encontraré, no sé qué. Pero por No, ahí no, no. en Iberlibros. Y fui a buscarlo y no estaba en ninguna librería. Lo busqué por todas partes y al final volví a Burgos y Ha me lo pasado compré. con Es maravilloso. muchos de estos de anagramas, maravilloso. y de repente Muchos. han hecho ediciones muy pequeñas y de repente... Y han desaparecido. Este es maravilloso. Ahora con los 50 años no sé si han... Sí, ojalá rediten. Mensaje La- a Silvia Sese. Sí, por Redita, favor. Antología del humor la negro de André antología del Breton. del humor Que lo negro. bueno es que André Breton dice, claro, desde el surrealismo, dice, a ver, hay un tipo de humor que es un humor relacionado a la muerte, a tal, a la escatología y tal, que él le pone negro, como existía el humor verde, el humor tal. En el humor, pues tuvo una cosa muy clara André Breton, y es que los colores eran los que le daban la categoría, ¿no? Y entonces le pone humor negro, pero lo que hace es rastrear relatos de escritores que nunca fueron considerados humoristas negros, pero donde él saca extractos donde son humor negro. Esto que voy a leer no es exactamente humor negro, tiene algo más que ver con el surrealismo, pero me parece maravilloso porque coges el extracto de Jonathan Swift y podría ser una poesía moderna, ¿eh? Que dice así, dice, ¿qué es un hombre sino una criatura patas arriba, con sus facultades animales perpetuamente encaramadas sobre sus facultades razonables, y la cabeza donde debieran estar los talones, arrastrándose sobre la tierra, y sin embargo, con todas sus culpas, se erige en reformador universal y destructor de abusos, y como enderezador de entuertos, humean todos los rincones sucios de la naturaleza, descubriendo la corrupción oculta, y levanta una polvareda considerable donde antes no existía, inhalando todo el tiempo buena parte de las mismas poluciones que pretende borrar. Qué bonito. Qué bueno. Eso lo Es un dice- poco Eduardo Galeano esto también casi, ¿eh? Sí, podría ser, sí. Te lleva como Sí. por ahí, ¿no? Sí, hay crítica social, porque es satírico, obviamente, ¿no? Pero hay algo de la poesía moderna que tiene que ver con esto. Solo que, claro, de pronto Swift lo pone en un texto más largo donde intenta hacer una crítica al ser humano. Pero de pronto ese fragmento solo podría ser una poesía. ¿no? Sí, como Por sí hace. mismo. Mira, yo me he traído Historia de Cronopios y Famas. Oh, muy fan, ¿eh? Cortázar hace eso. Y sobre todo de ese meditación, libro de Cortázar. Que es cómo se sube una escalera y te Buenísimo. lo cuenta. La de y los pelos. instrucciones para subir Subir una una escalera. escalera. Y es Él- así, como Sí. algo que parece, no sé, como hecho teóricamente, como una Sí. teoría, y te está contando algo Total. tan. Vamos a decir, si lo hemos leído todos, podemos decir, y esto es muy snob, el que no lo haya leído que lo lea, somos cronopios, ¿no? Supongo. Yo me siento muy esperanza. O sea, no lo puedo Aguirre. evitar. Yo es que lo he pensado y no soy de los que van a ver cosas. Las cosas tienen que venir a verme a mí. No sé si tiene que ver con lo de la folclórica. Es eso te iba a decir, es tu costado folclórica. Pero sí. a veces me siento yo muy esperanza. Como lo último que se pierde. Total. No hay manera. Qué bueno. Bueno, siendo todos cronopios, como, Sí. como parece que somos, yo quería hablar también de un libro que también supongo que haber leído todos, pero bueno, que es... Me ha extrañado cuando lo he visto Sí. aquí. Yo ¿Te ha también. extrañado? No, a mí lo que me ha jodido es que no se me ocurriera a mí traerlo. Joder, porque somos por tan favor, nerdos. Esta es una edición Qué bonita. horrible. Bueno, es horrible. No, a mí me parece maravilloso. Es preciosa. también. Parece, está entre ¿Sí? catecismo y. Total, sí. Sí, es un poco entre- catecista. Parece una Biblia, Es una una Biblia. cosa- Pero sí. que Baudelaire sea el catecismo, joder. Tiene los ribetes dorados también. Un respeto. Está muy bien. Un respeto. Son de como- Bueno, tiene como estas cosas así, un poco... ña. Antiguo Testamento. De Duff. Biblioteca de Duff. Bueno, Las flores del mal de Baudelaire,
tampoco voy a leer nada porque, bueno, es como una cosa que clásico. yo creo que además hay que leer del tirón. O sea, es uno de esos Sí. libros de poesía que para mí tienen como un relato Es verdad, sí. en completo, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. leerlo como del tirón. Y es verdad que esta cosa como tan maldita de Baudelaire, ¿no? De vivo en un cuchitril con ratas en París y no sé qué, es como muy... que el otro día hablábamos de ese malditismo medio falso del guardián entre el centeno. Este es de verdad, pero no por eso deja de ser impostado, porque lo es, ¿no? Pero sin embargo me parece que hay algunos poemas y algunos trozos que son muy humorísticos, ¿no? Sí, y en sí, los que él total. se ríe mucho de sí mismo y de la sociedad en la que vive y del París de aquella época, ¿no? Sí, sí. Y ¿Cómo se llama? De la bohème. de la de su bohème, época. de esta cosa tal, y está guay. Es un poco el folclórico francés. Sí, Eso es sí. el folclore francés. Ahora estoy pensando, ¿podemos decir que los franceses inventaron las folclóricas antes de que...? Se las inventaron ellos. Que bueno, no Que, sé, llevamos ya casi una hora. Joder, se podría estar... No sé si queréis recomendar algo, alguna Ay, cosa que diga. Yo quería terminar con esto que lo traje porque siempre tengo que recomendar a Kurt Vonnegut. Vale, pues guárdatelo para el final de todo. Vale, y leo la poesía con la que empieza el libro. Vale, fenomenal. ¿Queréis recomendar algo? Sí, yo es que he traído un montón de cosas, pero... Bueno, todo lo que tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? Todo Bueno, lo que primero te lo de apetezca. los libros de nuestros invitados, por Bueno, favor. por supuesto. ¿Dónde están? El Molly House. Y aquí de tenemos Dimas, los de Alex. que es maravilloso. Allí hay una edición especial mordida por Lorca. Claro, es que voy a contar brevemente una cosa. Cuenta, Como cuenta. mordida por Lorca, me Sí. estás dejando todo loco. Hay un poema que es el último, que es Motivos, Que es maravilloso. u Oda a la loca, que es una especie de parodia de aquel poema tan desafortunado a mi parecer, que es la Oda a Walt Whitman, ¿no? Que es una especie como de Desafortunado, pero muy bonito, también tengo que Sí, decirte. bonito, pero vamos a leer Hijo de entre puta. líneas. Sí, sí, sí. Y entonces cito esto, ¿no? De contra vosotros siempre quedáis a los muchachos gota de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre faerís en Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, zaraza de Cádiz, apios de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, Adelaida de Portugal, ¿no? Entonces, claro, parodio esto. Nadie contra- ha hecho una copla con ese texto. Es verdad, podría Bueno, serlo, ¿eh? es una copla. y lo de la mujer esta, no sé si lo has visto en YouTube. Recitándole a modo de saeta Ay, qué maravilla. futurista No, no. a una virgen una parte De la Oda a la No lo del... vi. de la Oda a Walt De la Oda a Whitman. O sea, Walt Whitman. que yo me parece maravilloso. Las señoras en Andalucía son maravillosas. Está todo el tiempo una- creando, todo el tiempo. No puede parar de No crear. para. Tipo que- No para. Y esta de... Yo es que me voy con las señoras porque tengo una debilidad. Acá somos muy fan de Mundo Yayo, ¿eh? En general. Sí. No, yo que además, como soy bien joven, que se me ve. Esta que salió comentando Juego de Tronos, ¿tú lo has visto? No, no he visto. No, tampoco, ¿no? Pero una señora maravillosa. Entonces ella está viendo aquello. Bueno, lo habrán visto ya toda España. Entonces sale la batalla esta final y sale la dama roja. Entonces ella invoca el fuego y al señor de la luz y no sé qué. Y sale la señora diciendo: anda ya, el señor de la luz va a llamar. Tú lo que tienes que llamar, gran poder. Buenísimo. Eso es poesía humorística, ¿eh? Eso es lo que hablaba. Y no Claro. esta cosa inconsciente y la mujer sentada Total. en su sillón. Claro. Y para ella es absolutamente lógico. Señor Bueno, de la luz, vamos no, a- el gran poder. el gran Y vamos poder. a mentar aquí a nuestra youtuber favorita, que es Conchi Córdoba y Amén. Ay, Conchi Córdoba. Yo de esto me siento un abuelo, no Es- me entero de la no, mesera no, media, no, ¿eh? no te Es lo daría, no te lo- absolutamente humor involuntario. Es que Esa es mujer muy es friki, maravillosa. muy Sí. friki, Es una señora que hace vídeos en YouTube que Claro. es graciosísima. O sea, eso es literatura involuntaria también. Sí, es sí, las dos literatura cosas. involuntaria. Bueno. Yo Nuevo creo que deberían concepto. fichar a más señoras todo. En Sí, el fútbol, sí, por sí, ejemplo, sí. en los Comentaristas. comentaristas. Oye, hay una sería señora brutal. que estuviese ahí diciendo qué está pasando. Total. No sé. ¿Cómo se llamaba Sería aquella brutal, esa película? idea, Una esa idea hay que señora ahí patentarla, que- ¿eh? Ay, no me acuerdo. Bueno, a lo que iba. Esto porque Sí, está dale. mordido por Lorca. ¿Por qué Que estamos deduzco yo que ha sido como una venganza de los dioses o no sé de qué. Entonces, claro, yo aquí parodio un poco políticamente incorrecto, que se mete pero le con doy Lorca la un vuelta a la Oda a Walt Whitman. Y entonces un amigo mío tiene una perra que se llama Lorca. Y entonces le regalé el libro y Toma, me no lo jodas. devolvió. No, y qué me Qué dice, poético "Mira", todo. dice, Es súper poético encantó. todo. esto lo dejé en la mesa y me vi a Lorca que estaba mordiendo el libro y no sé qué. Y me lo enseñó. Dice, miren, que no es coña. Y entonces yo se lo quité de las manos. Digo, Hostia. ¿quién tiene un libro
Mordido por Lorca. No, tú, Dimas, todo tú. Mira, una cosa que iba a decir antes de dejarle a Alex, y es que un amigo mío, Dante Bertini, que fue ilustrador muchos años, luego escribió también en La Sonrisa Vertical y tal, él vive en Barcelona, es argentino, y Dante me decía una cosa que era muy interesante. Decía, cuidado, bueno, tenía esta cosa él como muy supersticiosa. Yo le llamo semiología supersticiosa. Que decía, cuidado con los nombres que le pones a la mascota. Porque me dice, yo a mi gato, le puse Mishima y se me suicidó. Ay, qué pena. Cuidado con ponerle Lorca que te lo fusilan al gato o al perro. Que te lo atropellan o Que lo algo. atropellan, sí. Alex, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Qué Recomiéndanos. quieres? Vamos a recomendar algo, sí. Bueno, lo que no tú sé, quieras. yo me traigo. Yo soy muy fan de Ramón Gómez de la Serna. Oh, yo también. Ah, Es verdad tope. que Ramón Gómez de la Serna a lo mejor le Somos hubieses ramonianos. fichado porque imagínatelo, porque Soy fan, habéis visto sí. esos vídeos que hay de la Filmoteca que está Buenísimo, con la mano. Brutal, Sí. no sé qué, que es un tío que hace, fíjate que tiene un físico totalmente negativo para el humor. Sí, Porque bueno, es así, sí. no sé, como que no Contrahecho. va ahí como siempre trajeado Total. con esa cosa, esa cara ancha que le decía, no, que le decía, yo no soy un escritor, soy una persona con la mirada ancha o con los ojos. Sí, algo así. Y por eso veo todo siempre y veía las cosas y sacaba poesía de cualquier Total, de cualquier sí. objeto. Como las cualquier- reguerías también, que eran Eso es. micropoesías, ¿no? y bueno, yo creo que trayéndolo a este tiempo sería un tío que trabajaría con vosotros seguramente. Sin duda. Yo soy Sería hiperfan. Gerardo TC, ¿no? Sería Algo así, tuitero. algo así. Sería Gerardo, sí. tuitero. Yo Algo soy así. hiper fan de Gómez de la Serna y además que como tiene esa cosa que a mí me une mucho de los escritores que se han ido exiliados para Argentina, entonces Claro. como ha vivido en los dos lados. Es verdad que él, como pasa muchas veces con el humor, llega un momento en que se pasa. Sí, claro. El Llega un humorismo momento en que que le llamaba, eso, sí. y llega un momento, y él lo dice en esta edición tan bonita, él dice ni una greguería de más, ¿no? Que no Claro. se pasa, pero él lo hace greguerías de más, sí. que al final, y es verdad que en el humor pasa mucho, que llega un momento en que dices, "Uf, ya Sí, esto está, pero usando Ramón Gómez de la Serna lo justo te abre la mente, Total, ver las mucho, cosas mucho. de otra forma muy distinta, dice cosas que dices que se le ocurren y que son maravillosas, ¿no? Me encanta mucho que además que es muy anatómico, yéndome un poco a mi formación, dice, los orgullosos dicen columna vertebral y los modestos espina dorsal. ¡Ay, buenísimo! Qué bonito. Es que había otro muy anatómico de él en las greguerías, que la debo decir de memoria y la voy a bastardear, que decía algo así como que el sistema circulatorio era el racimo de uvas del cuerpo. Sí, o algo así. bueno, él es muy visual también, Sí, ¿no? sí, sí. En el humor. Y es verdad que, bueno, hay millones de ediciones de esta y la verdad que es algo que siempre volver a Ramón es como, te da como, Total, no sé, siempre, como salud. sí, No sé. sí. En Y el además es humor, muy loco porque Ramón Gómez de la Serna luego influencia a Jardiel Poncela, Es una a cadena Miura, a Tono, indestructible. a todos, sí, sí. Es la vanguardia del humor casi, ¿no? ¿Tú qué nos quieres recomendar? Al hilo de eso, recomiendo, que no está aquí porque No, da igual, se pueden recomendar. Vicente Núñez, que Ajá, escribe he dicho. una cosa muy parecida. Son más humorísticos, son más crudos. Pero bueno, además tiene de todo. O sea, de estética, de sexo, de política. Lo tiene clasificado, ¿no? Por temas. Y últimamente se me acaba de ir el nombre. Luego lo buscamos, Dimas, no te preocupes. Carmen Camacho últimamente está recopilando este tipo de manifestaciones breves humorísticas. Qué bueno, lo fragmentario, ¿no? Sí, eso, las Lo greguerías y demás. Y entonces tiene una recopilación que han sacado recientemente en los de la Fundación Lara. Sí. Y luego hay otro que es el Cerebre, que son greguerías, este tipo de breverías que llaman Breverías. ellos, de poetas sevillanos jóvenes, actuales. Entonces está muy bien. Está muy ¿Tú bien. estás? ¿No me han llamado? No, ¿Me han bueno. llamado? Maldita ¿Qué sea. va? Alex, ¿qué ha Camacho. pasado? Es que no eres Es tan que joven. no- no eres tan- O ya no te Ni consideran tan- sevillano. Cuidado. Puede ser también, puede ser. Eso es que peor haya que perdido no te un poco ahí la consideren pátina joven, que tuve. Ya se te ha quedado el madrileño, ¿no? Bueno, estoy ahí en la mitad. Una cosa que tenemos que Bueno. decir, porque nos pueden criticar, no mostramos la marca de la cerveza porque nos ponga dinero. Ojalá Sino nos porque es la ponga que había dinero. en el chino. Es la que había en el chino, es la que hemos tomado. No, yo como quería recomendar de mi amiga H, gran humorista gráfica, que acaba de sacar un libraco sobre el capitalismo. Ella es humorista del periódico La Marea. Y es maravilloso porque te explica el capitalismo con humor. Y digo, ¿y para qué te vas a leer todo el Capital, que es aburridísimo? Te puedes leer el capitalismo. Y después lo que quería leer era simplemente cómo empieza Matadero 5.
Y ahora después te dejo a ti, que eres la jefa aquí, lo que... Vamos a terminar con esto, No que me me parece jodas. Bueno, maravilloso. ¿Has visto, Darío, que Sí. en el New York Times han quitado las Sí, muy viñetas fuerte. de sátira? La viñeta. Que eso es muy fuerte también, porque esto lo hace. Digamos que estoy obviamente en una lucha contraria total a que la izquierda confunda la crítica a Israel con el antisemitismo, que a veces verdad, pasa en que España. somos imbéciles, Que a tío. veces pasa en España, porque yo creo que años de la conspiración judeo-masónica han dejado un antisemitismo latente. Y muchas veces la gente dice los judíos en vez de los Pero habría del que Estado de Israel. Claro. Habría Pero- que distinguir, ¿no? Antisemitismo de antisionismo. No, eso es muy diferente. Pero el problema es que esa misma confusión la hace el propio gobierno de Israel. Porque prohíben una viñeta, no es que prohíben, lo que hacen es con el lobby económico judío que responde al Estado de Israel, es decir, los sionistas en Estados Unidos, a través de un llamado de Netanyahu, presionan al New York Times para que no saque la viñeta, acusándolos de antisemitas. Que eso es como que yo haga una crítica a Cifuentes porque es corrupta y me digan que soy machista. O sea, es un poco Sí, sí. esa confusión. Que también pasa. Porque también lo puede pasar. primero que dijo ella Sí. cuando la cogieron robando aquella crema y no sé qué fue como, esto es un ataque machista. Total. Como niña, a ver, ¿Cómo? ¿sabes? ¿Cómo? Entonces, Nos hemos pasado de tuerca con nos hemos pasado de Y además tuerca. hay una autocensura y sobre todo hay censura social. Sí, Es sí, decir, sí. hay temas que están absolutamente vedados. Sí. Es decir, yo no me puedo meter en lo tuyo porque tú eres feminista, pero tú no te puedes meter en lo mío porque soy homosexual. Y entonces, ahí hay que abrir un poquito. Sí, y que yo- la gente opine que... Pero es verdad que yo creo que, por ejemplo, ha pasado en Argentina, que esto es un día para hablarlo, que los desaparecidos de Argentina en realidad eran toda gente que estaba en movimientos revolucionarios, porque la revolución cubana abrió un montón de movimientos revolucionarios en una época que había dictadura. No era Videla, era la anterior, eran dictaduras anteriores. Claro, hombre, los viene Videla, los secuestran, los torturan, los matan. Y recién cuando hubo justicia y se condenó a los militares, se empezaron a poder hacer chistes. Y entonces está Capusotto, que es un genio, que hacía un personaje llamado Bombita Rodríguez, que era un montonero, y era un montonero que cantaba boleros y tal. Y los propios hijos de ex montoneros y de ex guerrilleros y tal, se parten el culo de risa con eso, pero creo que tiene que ver la justicia. También es verdad que estando Vox ahí, yo me cuido, porque digo, voy a hacer un chiste, por ejemplo, porque obviamente todo es humano, y como todo es humano, todo es factible de ser cómico. Pero es verdad que cuando tenés toda una campaña en contra, por ejemplo ahora, contra el progreso de la mujer en la sociedad de parte de Vox, claro, también tienes que elegir en qué trinchera está, y es muy jodido, porque eso también va en contra de la libertad de expresión. Pero esto lo hablaba vos. Pero ¿no? yo elijo en qué frontera estoy. El otro día, Claro. esta cosa de las trincheras, ¿no? Que es Sí. algo muy peligroso. Muy peligroso, sí. Y que las hemos ido enterrando un poco y ahora se han tenido que volver a excavar, ¿no? Es decir, la asociación en defensa propia es algo peligroso. Sí, El sí. gueto que supone el mundo homosexual o cualquier tipo de esta organización, o sea, eso es muy peligroso. Claro. Y bueno, pues me imagino que con Vox pues irá creciendo, ¿no? Sí, sí, sin duda. Quiero decir, que Se nos quieren radicaliza la mandar postura, a ¿no? casa de campo. Ya te digo. Que oye, si hay que ir a la casa de campo, Oye, pues Oye, se pero va. se puede ir Oye, la que semana va. siguiente al orgullo, no hace falta. Claro, no pasa nada. El problema es Qué que a mí, maravilla. esto es lo que tiene de perverso el capitalismo, pero de perverso, que muchas veces es para mal y muchas veces tiene estas cosas que decís, vale, lo llevamos a casa de campo, pero el negocio que hace todo el centro de Madrid con el orgullo, está clarísimo. o sea, tú no supones que eres capitalista neoliberal, le vas a quitar el negocio a todos los hoteles Airbnb que hay en el Sí, centro. sí. Tú mismo, tú mismo. Entonces leo esto. Vamos a terminar con... Vale. Bueno, cuenta un poco la película. Bueno, si esto quieres. es, yo le digo Kurt Vonnegut de toda la vida, Sí, ¿no? sí, Porque sí, están los que fácil, dicen fácil. Carl Vonnegut, Sí, en serio. ¿no? Sí, es como... Igual que otra vez Woody Allen cuando iba por la calle diciendo, qué asco ese amigo que dice Van Gogh. Es- No, Es lo mismo. va con la nieta de Hemingway, creo, ahí, que es la Es actriz. verdad, sí, la actriz, la Margot Sí, Hemingway, ¿no? Y dice, qué asco. Qué asco, qué asco. Bueno, pues yo digo el Curvo Negut. El Curvo Curvo con Negut. el artículo. Con el artículo. El Curvo. El Como si Cur- fuese tu colega de la calle. Y sin la T. Y El un poco Cur sí, en realidad. ¿no? Curvo Negut tiene esta cosa de ser un poco el colega de todos. es un O sea, poco el colega de todos. Es un crack. Y yo siempre podría tener un libro de Curvo Negut porque soy fan. Pero Matadero 5, que es su obra clásica, que es una novela muy negra, pero también muy humana, muy humanista, sobre la Segunda Guerra Mundial,
donde ya empieza diciéndote algo que te pega, porque él fue a la Segunda Guerra Mundial, y es que... Las fotos de esa tragedia son Guau, espectaculares. son increíbles. Hay Sí, unas porque es fotos el en bombardeo internet. a... ¿Cómo se llama? A Dresde. Sí. A Dresde, Es donde él era espectacular. prisionero nazi, ve cómo los aliados cometen una matanza. Con lo cual es muy loco, porque es contar una matanza que han hecho los buenos. Que es lo que tiene Y de que bueno. además son evidentemente los buenos. O Y sea, que son evidentemente los porque en buenos. ese momento, Sí. quiero decir, es que no hay Mira, esto lo tutías, decía ¿sabes? Norman Mailer. Decía, es fácil ser pacifista antes de que exista Hitler. Una vez que aparece Hitler, ¿qué haces? Y lo que me gusta es que una novela tan negra, pero también tan humana como Matadero 5, empieza con la siguiente cita de que en realidad es una poesía popular, se ve que americana o algo, que empieza así, dice: el ganado muge, el niño se agita, pero Jesucito ni llora ni grita. Que es un poquito Gloria Fuertes pasada por un rallador de queso, Total. ¿sabes? Pero lo que me encanta es que empiece con eso y luego siga con lo que fue la demencia nazi. Sí. O sea, que realmente es como que te contrapone la ingenuidad más estúpida con la cosa más violenta, ¿no? Sí, sí. Vaya crack. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido a los dos, Alex lujazo. Prada, Dimas Prichisli. Estamos súper Compren contentos. los libros. Ha quedado un programa súper guay sobre Súper- poesía. superguay, sí, que sí. Darío y yo no podríamos haber hecho porque no tenemos ni puta idea de poesía. No. Y eso que nos gusta el pescado. Nos gusta el pescado. Y nada, esto una semana más ha sido el milenarismo. Volveremos la semana que viene. Y como siempre, pues lean mucho y lean bien. No hace falta que leáis a Paulo Coelho. a los poetas que no escriben poesía. No hace falta que los leáis. Mejor No leéis a digas los nombre, que... que eso es como lo de no piensas en un elefante amarillo, ¿no? Pues eso, ¿no? Has A estado los todo ele- el tiempo con la mordiéndote la lengua. El picito. El te voy a decir. No, corta, corta. A los elefantes amarillos no hace falta que los No los leáis. Nada, pero las cosas que os recomienda la gente que controla, como estos dos señores, pues... Qué bestias. Pa'lante. Son unas bestias. ¿O no? Para adelante. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene. Y ya está. Nada, Yo seguiría empezar más con vosotros. ¿os ha gustado? ¿Habéis estado cómodos? 40 libros que quiero comprar. Flor de Greñas. Yo estaba en mi salsa. Ah, qué Ahora bien. no he recomendado. Creo que sea en Argentina. Puedes haz un bonus track. A ver, callad que va a hacer un bonus track Dimas y lo vamos a montar. Cariño, después. en andaluz, Uy, por Alex, favor. Tienes que decir, luego lo cortamos. Tienes que me decir. jodió A no ver, ir a ¿cuál tu es mi cámara? ¡Que me he olvidado! ¡Que me he olvidado de una No, cosa! que tú eres una hija de puta.